Con un régimen totalitario y separatista, Corea del Norte no permite que sus ciudadanos tengan contacto con el resto del planeta. Poco se sabe de verdad sobre lo que ocurre dentro del país, y lo poco que sabemos es gracias a norcoreanos que lograron huir de maneras completamente increíbles, y eso es exactamente lo que vamos a ver aquí hoy. Una de las formas más arriesgadas de huir de Corea del Norte ocurrió en 2017, cuando un joven oficial llamado Oh Chong-song decidió que ya no podía seguir en el régimen, tomó un jeep militar y aceleró todo lo que pudo hacia la zona desmilitarizada, uno de los pedazos de tierra más vigilados del planeta. El problema es que sus compañeros se dieron cuenta de inmediato y, en cuestión de segundos, comenzó una persecución, todo registrado en video, soldados corriendo detrás del jeep, armas en alto y disparos cortando el aire. La zona está rodeada de minas y sensores, así que Oh sabía que cualquier paso en falso lo llevaría a su final. Cuando el vehículo se atascó cerca de la línea de separación, no tuvo elección. Saltó, salió corriendo e intentó alcanzar el lado sur a pie. Recibió varios impactos, cayó, pero se levantó como pudo y terminó arrastrándose hasta cruzar la divisoria. Del otro lado, soldados surcoreanos tiraron del joven detrás de una barrera y lo llevaron a recibir tratamiento. Pasó por cirugías largas y, solo entonces, los médicos descubrieron señales claras de desnutrición y parásitos, algo que expuso un poco de la realidad detrás de la imagen rígida del régimen. El caso también provocó un regaño internacional, ya que soldados del norte llegaron a cruzar brevemente la línea militar y dispararon hacia el territorio surcoreano, lo que va en contra del acuerdo de armisticio. La fuga de Oh terminó simbolizando la desesperación de muchos norcoreanos que intentan salir del país, y también la valentía absurda necesaria para intentar algo así. Otro caso curioso de esta lista involucra a un restaurante norcoreano que funcionaba fuera del país, en algún punto de Asia, en 2016. Allí trabajaban 12 camareras y un gerente enviados por Pyongyang, parte de esa red de restaurantes que el régimen mantiene en varios países para generar dinero. Solo personas consideradas confiables consiguen esos puestos, ya que terminan teniendo contacto con televisión extranjera, internet y todo aquello que el gobierno intenta ocultar. Pero ese año, las cosas empezaron a desmoronarse para el régimen. Presionados por sanciones de la Organización de las Naciones Unidas y obligados a enviar cada vez más dinero de vuelta, el grupo percibió que la situación se estaba volviendo insostenible. La prensa surcoreana incluso citó relatos de empleados diciendo que ya no recibían pago como antes, y entonces los 13 decidieron huir juntos. La operación ocurrió en abril de 2016. Dejaron el restaurante, siguieron por una ruta mantenida en secreto hasta hoy y lograron llegar a Corea del Sur. El gobierno surcoreano confirmó la entrada del grupo y dijo que todos llegaron bien. Fue la primera vez que un restaurante entero desertó de una sola vez, pero la historia no terminó ahí. 2 años después, la polémica se reavivó cuando el exgerente afirmó en la televisión surcoreana que parte del grupo no sabía exactamente a dónde iba. Eso hizo que la Organización de las Naciones Unidas pidiera una investigación más detallada. Aún así, Seúl mantuvo la postura de que la elección fue voluntaria. Este caso reveló el tamaño de la presión sobre trabajadores norcoreanos en el exterior y también cómo hasta operaciones supuestamente controladas con mano de hierro terminan escapándose de las manos del régimen. Este caso es un poco diferente. No se trata de un ciudadano norcoreano que decidió escapar del régimen. Es la historia de un surcoreano, un prisionero de guerra llevado a Corea del Norte durante el conflicto de la década de 1950, que solo logró huir décadas después. Se llamaba Cho Chang-ho, capturado en 1951 por tropas chinas mientras luchaba en la región de Inche. Para Corea del Sur, había desaparecido en combate. Su nombre incluso fue colocado en un memorial militar como si estuviera muerto. Pero Cho estaba vivo, preso. Pasó años en campos de trabajo y terminó siendo enviado a minas de carbón, donde hacía turnos de hasta 18 horas por día. Con el tiempo, fue trasladado a una zona remota e intentó llevar una vida normal. Llegó a casarse y tener 3 hijos, pero las presiones del régimen, la vigilancia constante y las exigencias de que él y su esposa se espiaran el uno al otro terminaron destruyendo el matrimonio.
En 1994, cuando Cho ya tenía más de 60 años, enfermo y cansado, decidió arriesgarlo todo. Logró alcanzar la frontera con China, cruzó el río Yalu y recibió ayuda de chinos de origen coreano. Cho intentó convencer a sus hijos de ir con él, pero ellos prefirieron quedarse. Desde allí, Cho logró seguir hasta Corea del Sur, donde fue encontrado casi desmayado en una embarcación de pesca. Su llegada se convirtió en noticia nacional. El gobierno corrigió su registro militar, retiró su nombre de la placa de caídos y le entregó un ascenso que estaba pendiente desde hacía 40 años. La fuga de Cho terminó abriendo debates sobre otros prisioneros olvidados en el norte, mostrando cómo muchas guerras continúan más allá del campo de batalla. Las fugas de Corea del Norte terminan ocurriendo de las formas más inusuales, pero algunas sorprenden aún más de lo normal, como en este caso que ocurrió en octubre de 2023. 4 residentes del norte aparecieron en el radar de las Fuerzas Armadas surcoreanas dentro de una barquita de madera, navegando lentamente cerca de la línea límite del norte, la frontera marítima entre los dos países. Era de madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, cuando el sistema de vigilancia detectó algo extraño viniendo del lado norte. El movimiento parecía tan lento y tan discreto que incluso generó críticas sobre la vigilancia de la zona. Aún así, desde el momento en que el objeto fue identificado, los militares enviaron barcos, un avión de patrulla y comenzaron a seguir la ruta. Una hora después, un radar terrestre confirmó que el barco iba rumbo al sur y una cámara térmica ayudó a localizar la embarcación acercándose a Sokcho, en la costa este. Quien también lo vio todo fue un pescador surcoreano, que encontró extraña la barquita sencilla a unos 11 kilómetros de la ciudad y avisó a la guardia costera. Cuando los equipos llegaron, encontraron a 4 personas que ya declararon en el acto que querían desertar. Como las deserciones por mar son raras, el caso llamó la atención. La mayoría de las fugas ocurre por China, pero ese camino se volvió casi imposible desde que Pyongyang endureció el control fronterizo durante la pandemia. Ahora, las autoridades surcoreanas evalúan si el grupo realmente desea establecerse en el país. Es un registro más de cómo, incluso bajo una vigilancia pesada, algunas personas todavía se lo juegan todo para cruzar esa línea en el mapa. Otro caso que entra fácil en la lista de las fugas más improbables es el del piloto No Kom-sok, un joven teniente de la Fuerza Aérea Norcoreana que ya no quería vivir bajo el régimen. Huyó pilotando un caza MiG-15 el día 21 de septiembre de 1953, pocas semanas después del fin de los combates de la Guerra de Corea. No Kom-sok despegó de una base cerca de Pyongyang para lo que sería una misión normal, pero en lugar de volver, siguió rumbo al sur. El vuelo duró poco más de 10 minutos, aceleró el MiG a cerca de 1000 km/h, rezando para que nadie lo derribara, y por un detalle casi cómico, funcionó. Los radares estadounidenses cerca de Kimpo estaban apagados por mantenimiento en ese horario. Eso permitió que llegara al aeropuerto prácticamente sin oposición. Después de detener la aeronave, bajó, rompió una foto de Kim Il-sung que estaba en el panel de los pilotos del norte y se rindió ante los soldados surcoreanos. El MiG era una joya tecnológica de la época, así que los Estados Unidos de América se llevaron el avión para análisis detallados. La aeronave terminó en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde permanece hasta hoy. No Kom-sok recibió asilo y se mudó a los Estados Unidos de América, adoptando el nombre Kenneth Rowe. Estudió ingeniería, trabajó en grandes empresas del sector aeronáutico y construyó una vida lejos de Corea del Norte. Su antiguo escuadrón, en cambio, sufrió castigos severos. La deserción costaba caro para quienes se quedaban atrás. Es una de esas historias que parecen ficción de lo increíbles que son, pero que, en realidad, son vida real. El caso de Song-mi tiene uno de los relatos más fuertes sobre fugas imposibles de Corea del Norte. Pasó la infancia en Musan, cerca de la frontera, viviendo prácticamente por su cuenta después de que su madre intentó escapar, y su padre murió poco después de regresar de un campo de prisioneros. Desde pequeña, Song-mi sobrevivía como podía, recogiendo plantas en las montañas, vendiendo hierbas en el mercado y cuidando a su abuela enferma. La idea de huir apareció cuando aún tenía 11 años, pero solo se volvió realidad en 2019, cuando decidió cruzar
el río Yalu. Dijo que el río era profundo y con una corriente fuerte, pero aún así daba la sensación de que estaba volando al cruzar el agua, porque cada brazada la acercaba a su madre, a quien no veía desde la infancia. Después de entrar en China, comenzó un viaje largo y silencioso, siempre cambiando de lugar para evitar que la atraparan. Viajó en autobús por las montañas hasta Laos, se escondió en una iglesia y solo entonces logró llegar a la embajada surcoreana, donde se quedó 3 meses hasta recibir autorización para continuar el viaje. Toda la travesía duró 1 año. Mientras tanto, su madre trabajaba sin parar en Ulsan, limpiando el interior de barcos para reunir dinero y pagar a los intermediarios. Cuando por fin se reencontraron, las dos simplemente se quedaron paralizadas. No sabían qué decir, solo se abrazaron y lloraron durante unos 15 minutos. Después de todo lo que vivieron, era difícil creer que ese momento realmente había llegado. Yeonmi Park nació en Yesan, en una región que limita con China, y creció durante un periodo muy complicado en el país. Su padre trabajaba en el gobierno local y para complementar los ingresos hacía contrabando de productos chinos. La familia vivía mejor que el promedio, pero eso no significaba seguridad. Cuando Yeonmi tenía 13 años, la situación se volvió tan arriesgada que ella y su madre decidieron escapar. La hermana mayor se había ido antes, sin avisar a nadie, y eso aumentó el miedo de que el gobierno decidiera castigar a toda la familia. Según su relato, ambas cruzaron la frontera en 2007 con ayuda de intermediarios y terminaron en China. Yeonmi cuenta que fue a Mongolia en 2009 para intentar pedir asilo. Llegó a ser detenida por los guardias locales y terminó siendo enviada a Seúl. Ya en Corea del Sur, recibió ciudadanía automática y comenzó una nueva vida. Con el tiempo, Yeonmi se convirtió en una figura conocida en la televisión surcoreana y luego ganó espacio en el escenario internacional al hablar sobre su trayectoria. Años más tarde, ya viviendo en los Estados Unidos de América, sus relatos empezaron a ser cuestionados por periodistas y por otros norcoreanos que también huyeron, señalando contradicciones y recuerdos confusos. Aún así, lo que llamó la atención en todo el mundo fue la ruta improbable que recorrió, un camino que muestra cuánto puede arriesgar alguien para intentar empezar de nuevo. Otra fuga increíble ocurrió con la familia Park, a la que la British Broadcasting Corporation siguió de cerca. La historia comienza cuando madre e hijo deciden dejar Corea del Norte en 2014. Ya tenían 2 hijas viviendo en el sur y entendieron que, si seguían en el país, ya no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. La travesía comenzó por la frontera con China, en un tramo donde cualquiera atrapado intentando cruzar puede ser arrestado o incluso condenado a muerte. El plan era encontrar a un mediador del otro lado del río, pero el contacto no apareció. Sin saber qué hacer, se escondieron en las montañas y terminaron perdidos allí durante 3 días, enfrentando nieve, temperaturas de -30 grados Celsius y el miedo constante de toparse con lobos. La situación se puso tan mal que la madre llegó a pedirle al hijo que siguiera solo. Él se negó y los dos continuaron caminando hasta encontrar una aldea china, donde fueron acogidos. Incluso después de ser acogidos por la aldea, el viaje estaba lejos de terminar. Tenían más de 3000 kilómetros por delante hasta Laos, ya que China suele devolver desertores al régimen norcoreano. Con ayuda de habitantes y de una red de apoyo secreta, siguieron viajando mientras trataban las heridas causadas por la nieve. En Laos, descubrieron que la madre tendría que amputarse todos los dedos de los pies. Aceptó el diagnóstico diciendo que estaba viva y eso ya era suficiente. Años después, ya viviendo en Seúl, reaprendió a caminar, mientras el hijo se convirtió en artista y usa su propia experiencia para retratar la frontera entre las dos Coreas. Este caso es tan increíble que se convirtió en libro, documental, pero al final tampoco deberían haberlo creído. Es la historia de Shin Dong-hyuk, que durante mucho tiempo fue tratado como el único preso político norcoreano que supuestamente habría logrado salir con vida del famoso Campo 14. Durante años, Shin recorrió el mundo, contando que nació dentro de ese complejo, un lugar tan cerrado que el propio gobierno decía que ni siquiera existía. Según él, en la infancia había trabajo forzado, hambre constante y ninguna noción de vida fuera de las cercas eléctricas. Su vida supuestamente empezó a cambiar cuando conoció a un detenido mayor, alguien que hablaba de comidas, países lejanos y cosas simples que él jamás había imaginado. Eso plantó la idea de la fuga y los dos intentaron escapar. En la versión inicial de Shin, el compañero quedó atrapado en la cerca y no sobrevivió, abriendo el camino para que él lograra pasar. El relato de Shin Dong-hyuk se volvió un bestseller, levantó debates en la Organización de las Naciones
Naciones Unidas y lo convirtió en una especie de símbolo de las denuncias contra el régimen. Pero años después, todo se volvió turbio. Surgieron videos y testimonios diciendo que parte de su historia no cuadraba. Él no habría crecido en el campo 14 y algunos hechos habrían sido distintos de lo que repitió durante tanto tiempo. Shin terminó admitiendo que cambió detalles importantes a lo largo de los años, pero no explicó por completo el motivo. Hasta hoy, especialistas discuten qué es hecho y qué es ficción. Aún así, su caso sigue llamando la atención, porque en un país del que casi nada sale al mundo, cualquier noticia es motivo de especulaciones. Jang Yong-jin pasó 3 décadas sin entender por qué no sentía nada por las mujeres. En Corea del Norte, ni siquiera había una palabra para eso. Si un hombre decía que no le gustaban las mujeres, se convertía en caso médico. Jang intentó de todo: médicos, exámenes, consejos de la familia. Nada explicaba la incomodidad que sentía desde la noche de bodas. Con el tiempo, se dio cuenta de que el problema no era su esposa. Lo que realmente lo movía era un amigo de la infancia, Seon Cheol, con quien compartió cama durante años, como mucha gente hacia allí. Cuando intentó acercarse a él, ya de adulto, y sintió que eso no tendría futuro, algo hizo clic. La vida que llevaba ya no tenía sentido. Sin poder divorciarse, porque el régimen solo permite la separación cuando el matrimonio amenaza la ideología del país, Jang decidió huir. Intentó la ruta por China, pero terminó tomando una de las decisiones más improbables entre los desertores: atravesar la zona desmilitarizada. Fue solo un año después, ya en Seúl, cuando entendió quién era realmente. Leyó un reportaje sobre hombres asumiendo su propia sexualidad y por fin todo encajó. Décadas después, a los 62 años, Jang encontró a una pareja estadounidense y decidió casarse. Después de toda una vida intentando descifrar su propio lugar en el mundo, dice que, por primera vez, siente que está exactamente donde debería estar, libre, escribiendo su historia y construyendo un futuro que nunca imaginó que tendría. No olvides suscribirte para ver más videos como este.